de nuestro foro de cristianismo y sociedad. Como siempre somos pocos, pero gente de mucha calidad. Y pasamos entre todos un rato agradable y provechoso. Esta tarde vamos a ocuparnos, a analizar un tema importante, quizá original, entre el Estado y el mercado, la sociedad. ¿Son posibles nuevas redes de seguridad social? Detrás de este enunciado pues hay una sensibilidad, una preocupación y también una responsabilidad. Y es que la crisis nos está haciendo ver o está dejando al descubierto el primado de la persona en las cuestiones sociales, económicas, organizativas, administrativas, políticas, y el necesario protagonismo de la sociedad. Hace falta reivindicar y recuperar una sociedad dinámica, capaz de romper los determinismos de las ideologías y de gobernar realmente o de imponer sus exigencias a los partidos políticos, a las instituciones públicas. El protagonismo de la sociedad y de la persona. Además, el análisis de la crisis primero está repercutiendo en todos los aspectos de la sociedad, también en los sistemas de seguridad que garantizan el cumplimiento de derechos muy importantes, sustanciales de la persona. La educación, la sanidad, las pensiones. La sociedad tiene necesidad de replantear, de no sentirse cautiva de sus propias instituciones, sino ser capaz de revisarlas, de modificarlas, y tiene que ser incluso capaz de revisarse a sí misma, porque cuando denunciamos las raíces o analizamos las raíces de la crisis, pueden aparecer también deformaciones, desviaciones de la misma sociedad, como por ejemplo la inversión de las pirámides de población, las alteraciones de la demografía, la irregularidad de nuestra demografía en estos momentos. Eso no es algo que nazca solo, ni quizás tampoco primordialmente de las instituciones, sino de la propia sociedad, de los criterios, de los modelos de vida. Hay una causalidad mutua de los modelos de vida y de las instituciones sobre la sociedad y de la sociedad sobre las instituciones. Por eso, la crisis nos está obligando a replantear también la dimensión moral de la persona en la organización de la sociedad. Dimensión moral en lo inherente a la economía, a la política, a los proyectos y modelos de vida. Algunas de estas cuestiones, que por supuesto todas ellas tienen mucha relación con la doctrina social de la Iglesia, con una visión cristiana de la persona, de la sociedad, de las relaciones personales. Algunas de estas cuestiones fueron ya percibidas y aludidas por Juan XXIII en Mater et Magistra, ya en el año 1961.
Esto quiere decir que los diversos momentos y las diversas situaciones de la sociedad se van gestando muy poco a poco desde decisiones bastante lejanas y que hace falta un análisis clarividente, decidido, para poder descubrir la profundidad de nuestros males. Para analizar esta cuestión tenemos con nosotros a Sebastián Mora y Luis Ayala. Sebastián Mora es licenciado en Filosofía y máster en Gestión Directiva de Entidades no lucrativas. Nacido en Málaga, en la actualidad es secretario general de la Confederación Cáritas Española, cargo que desempeña desde diciembre de 2009. Es director ejecutivo de la Fundación FOESA, Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, que periódicamente nos ilustra con sus estudios y sus publicaciones. Director de las revistas Documentación Social, Revistas de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada y de Cáritas. Luis Ayala es doctor en Ciencias Económicas, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos y director del citado departamento. Nacido en Madrid, antesala del cielo, este experto economista forma parte del Comité Técnico y del Consejo Científico del Informe FOESA. Ha sido subdirector del Instituto de Estudios Fiscales, profesor visitante en varias universidades estadounidenses y autor de numerosas obras relacionadas con el bienestar, la pobreza o la exclusión social. Y para dirigir el diálogo y aliviar los contrastes, tenemos con nosotros a Fernando de Aro, doctor en Ciencias de la Información y licenciado en Derecho. Trabajó en los servicios informativos de Canal Plus. Fue presentador, editor y vicedirector de la sección económica de CNN Plus. También fue director de programas de voluntariado de la Comunidad de Madrid. Ha sido profesor en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Carlos III de Madrid y coordinador y profesor del área de televisión del Máster COPE. Fue director de informativos en Popular Televisión y fundador del periódico digital Páginas Digitales. Actualmente es tertuliano de La Linterna de la cadena COPE y director de la edición Fin de Semana de La Mañana en la misma cadena COPE. Así que, Fernando, ¿dónde estás? Aquí. Tienes la palabra para comenzar tu importante gestión. Muy buenas tardes a todos. Yo creo que se me oye, ¿no? Bueno, en estas circunstancias tan especiales, mientras esperamos a saber quién es el Papa, viva el Papa en cualquier caso, yo retomo una cosa que ha dicho don Fernando para introducir. Yo voy a lanzar preguntas, muchas preguntas, para que nuestros dos ponentes tengan material suficiente de reflexión. Don Fernando decía, la crisis nos está obligando a replantearnos muchas cosas. El estado del bienestar está en crisis en este momento y nos está esta circunstancia obligando a repensar la relación entre Estado y mercado, ¿no? De hecho, yo creo que en esta circunstancia empezamos a pensar por primera vez que la dialéctica social no se agota en la relación entre Estado y mercado, como si eso fueran los dos únicos actores presentes, Nos estamos dando cuenta de que no son los únicos actores, ni que la relación entre ellos, entre Estado y mercado, se tiene que concebir antagónicamente. Por eso algunos han empezado a hablar ahora ya no del estado del bienestar, sino de la sociedad del bienestar. Como sabéis, los años 70 fueron los años del protagonismo del estado del bienestar. En los años 90 y en ese comienzo de siglo, en los primeros años del comienzo de siglo, se tendió a absolutizar el mercado en un contexto global. Y algunos aseguran que este es el momento para superar eso y para empezar a hablar de un Estado para la sociedad,
en sintonía con lo que asegura la Caritas in Veritate de Benedicto XVI, ya Papa Emérito. De eso es de lo que queremos hablar en este rato, de la relación entre Estado, mercado y otro factor como es el factor de la sociedad civil. Permitidme, para empezar, un pequeño excursus, para empezar a lanzar preguntas antropológico sobre el debate. Todo modelo político y modelo social está fundado conscientemente o inconscientemente en una antropología. La tendencia a absolutizar o el mercado o el Estado que se ha producido en los últimos 40 años ha estado dominado por una antropología negativa. Detrás del estatalismo de muchas de las políticas del Estado del bienestar está la imagen negativa del hombre que tiene Hobbes. El hombre es un lobo para el hombre. Según esta concepción de antropología negativa, somos incapaces de construir algo positivo juntos y necesitamos un gran Estado que limite nuestras pulsiones negativas. Esta antropología negativa está presente en el estatalismo, pero está también presente en quienes absolutizan el mercado. De hecho, hay una lectura de La riqueza de las naciones, del libro de Adam Smith, que ha hecho cierto liberalismo que también tiene una antropología negativa. Esa lectura ha provocado que se entienda al mercado como la mano invisible que es capaz de convertir el egoísmo individual en beneficio público. Tanto una concepción, las dos negativas, de la absolutización del mercado, la absolutización del Estado, por necesidad de hacer frente a un hombre incapaz de construir algo positivo, fomentan la irresponsabilidad personal y minusvaloran la sociedad civil. Como ha dicho Philip Blom recientemente, la visión neoliberal se desarrolló como alternativa al Estado, pero al final tenía la misma ética que el estatalismo y ha acabado generando infinidad de monopolios y ha centralizado los mercados. Esta es una cuestión que me parece que podemos debatir esta tarde. ¿Hay una alternativa realista a la antropología negativa que absolutiza el Estado y que absolutiza el mercado? Hay quien dice que sí. Hay quien dice que sí. Por ejemplo, un economista como Harrow, hace ya 60 años, se señaló que para que no prevalezca la dictadura en política y el monopolio en economía, es necesaria la búsqueda de beneficios individuales, no solo beneficios individuales, sino que hay que fomentar los deseos socializantes del hombre. Y eso es lo que ha dicho Benedicto XVI en la Caritas in Veritate. La criatura humana en cuanto a naturaleza espiritual se realiza en las relaciones interpersonales. La importancia de estas relaciones es fundamental también para el desarrollo de los pueblos. Primera cuestión que yo lanzo a nuestros ponentes. ¿Es posible una antropología positiva que no solo sea una referencia piadosa o moral del deber ser, sino un principio de realidad para construir algo que no sea solo mercado y Estado? Vengamos, si os parece, de la antropología a la economía y a la sociedad. Hay un dato. Entre el Estado y el mercado hay una realidad, que es la sociedad civil. Una sociedad civil que en su momento construyó hospitales, construyó las primeras universidades, que fueron las universidades, los hospitales, los pusieron en marcha la sociedad civil, no el Estado, como muchas veces se cuenta. Esa es la película que se cuenta ahora. El principio de subsidiariedad, que es uno de los ejes de la doctrina social, como bien sabéis, asegura que esta sociedad civil tiene un papel esencial que jugar. Este principio, que consiste en no sofocar lo que surja de abajo, se ha abierto en algunos sitios paso para responder a los retos del momento, especialmente a la hora de prestar servicio. Barr, que es un economista que ha estudiado este asunto, en un ensayo que se llama Economic Theory and the Welfare State, ya ha puesto de manifiesto que si bien un servicio puede ser financiado por el Estado, no necesariamente la financiación del Estado significa que ese servicio tenga que ser producido por el Estado, por el propio sector público. Otro economista que ha estudiado esto, Lester Salomon, que trabaja en el Center for Civil Society de la Johns Hopkins University, lleva mucho tiempo estudiando cómo la sociedad civil, sobre todo en los países anglosajones, está prestando servicios públicos. Y señala que al Estado le compete un papel primario, que es financiar el bienestar. Pero que el Estado financie el bienestar no significa que gestione directamente los servicios públicos, dice el Salomón. Hay que elegir en cada circunstancia los instrumentos más útiles para desarrollar políticas eficientes.
podemos considerar, lanzo más preguntas, de la antropología ya a la gestión de los servicios públicos, podemos considerar que en España, donde hay a menudo mucho estatalismo o mucha absolutización del mercado, estas fórmulas de las que habla Salomon son viables. ¿Qué exigiría como replanteamiento del concepto de lo público abrir la gestión de los servicios sociales a las entidades de la sociedad civil? ¿Qué replanteamiento del Estado? Imaginemos por un momento algo que ya no es posible, que no va a suceder nunca más, que es que hubiese dinero suficiente para gestionar el estado del bienestar, dinero suficiente para mantener el estado del bienestar. Lanzo más preguntas. ¿Es conveniente que el estado del bienestar siga siendo el sujeto que gestiona los servicios de la educación, la sanidad y los servicios sociales? ¿O sería más conveniente, por eficacia, que esos servicios públicos los gestionase la sociedad? Pensemos por un momento que el estado del bienestar siguiera siendo sostenible. ¿Sería más conveniente que la sociedad asumiese esos servicios públicos? Legrand, que es otro economista que ha estudiado estas cosas, ha argumentado que un estado del bienestar centraliza y en régimen de monopolio no favorece ni la eficiencia ni la innovación en los servicios, que suele ser inadecuado para atender al usuario, que suele ser paternalista y que además tiene una idea superficial de las necesidades. Eso dice Legrand. Y además dice Legrand que esta fórmula del estado del bienestar clásica no incentiva la libertad y que además es clasista. Porque Legrand dice que el estado de bienestar tradicional provoca lo siguiente: que la gente con menos recursos se beneficia menos de los servicios públicos directamente gestionados por el Estado, y que sin embargo la gente con más dinero se beneficia más de los servicios públicos que directamente gestiona el Estado. ¿Es cierto el diagnóstico que hace Legrand? Otra pregunta que le enlazo a nuestros dos ponentes. Si tuviésemos dinero, ¿habría que seguir manteniendo el estado del bienestar que hemos tenido antes? ¿O habría que empezar a pensar en otras fórmulas que no fueran clasistas, que no desresponsabilizasen, que generasen más protagonismo de la sociedad civil? Estamos hablando de fórmulas para pasar del estado del bienestar a la sociedad del bienestar. ¿Queremos adoptar esas fórmulas? ¿Qué fórmulas queremos si queremos hacer esa transición, para dar protagonismo a la sociedad civil? A partir de los años 80, por ejemplo, en el Reino Unido se ha desarrollado un modelo que consiste en lo que se denomina el choice and competition. El Estado no presta los servicios directamente, financia a quien presta servicios. Los prestadores de servicios compiten entre ellos para ofrecer mejor calidad y mejor precio, y los usuarios eligen. El ciudadano puede elegir entre las diferentes ofertas y entre los diferentes servicios que se ofrecen, por razón de calidad, por razón de precio, o porque les gusta más ir a un hospital judío que a un hospital de otro tipo. Yo prefiero ir al hospital judío porque me siento más identificado y más cómodo. Este es el modelo de la choice and competition, modelo anglosajón. El pago, la administración, que estoy simplificando, lo que hace es pagar un bonus a la entidad que presta el servicio social. ¿Nos gusta este modelo? ¿O no nos gusta? ¿O queremos seguir teniendo un Estado que gestione directamente los servicios? Y acabo lanzando 3 o 4 preguntas más, si os parece, para meter más cosas en la olla. Si queremos dar protagonismo a la sociedad civil, ¿qué tipo de sociedad civil necesitamos? Porque claro, para esto parece que es necesaria una sociedad civil articulada, con sujetos sólidos. ¿Tenemos esa sociedad civil en España? La primera articulación de la sociedad civil es la familia. Los países donde se ha desarrollado una política familiar y fiscal adecuada han favorecido un protagonismo familiar. ¿Qué políticas familiares son necesarias para favorecer una sociedad civil fuerte? Junto a la familia, los elementos más potentes de la sociedad civil son las entidades del tercer sector. ¿Qué política a favor del tercer sector hace falta? ¿Qué tercer sector tenemos en España? ¿Cómo se puede fortalecer? En este campo también hay diferentes modelos. Pero, por ejemplo, ¿qué política fiscal hacía falta para el tercer sector? Porque hasta ahora hemos tenido una política de tercer sector basada en la subvención, fundamentalmente.
es necesario pasar de la política de la subvención a la política de la deducción, de manera que el usuario de servicios públicos no pague 2 veces el servicio público y, si usa los servicios de una entidad del tercer sector, pueda sostenerla con sus impuestos, pero desgravarse por la aportación que hace, ¿no? Que es una fórmula que algunos proponen. No paguemos 2 veces por los servicios públicos, porque claro, si yo tengo que usar un servicio público y ya lo he pagado con los impuestos y luego tengo que pagar a una entidad del tercer sector, estoy pagando 2 veces. ¿Cómo se articula la subsidiariedad fiscal? ¿Qué ley de mecenazgo? ¿Qué ley de fundaciones? Bueno, hemos metido unas cuantas preguntas en la olla. Yo le pediría a nuestros ponentes que mientras esperamos el nombre del Papa, respondan a esa o a otras preguntas. No sé quién prefiere empezar. Pues adelante, Luis. Bueno, lo primero es daros las gracias por invitarme a estar aquí en este foro tan agradable, tan complejo en lo que plantea, pero es siempre un placer estar aquí. Yo estuve aquí creo que hace un año cuando tuvimos unas jornadas de conmemoración de los 50 años de la Mater et Magistra, ¿no? Y la verdad es que es un placer. Además vienes aquí, vienes a la Fundación Pablo VI, al Instituto, creo que esto está en el ámbito del Instituto León XIII, ves la Residencia Pío XII y estás esperando la elección del Papa. Pues te sientes como en el Vaticano, no sé si como en el cielo, que parece que es Madrid. Entonces es una cosa estimulante, ¿no? Pero confío también que estos foros, Sebastián lo sabe, me producen bastante miedo escénico, se lo decía Teresa, ¿no? Porque no voy a decir que soy analfabeto en cuestiones de doctrina social de la Iglesia, pero casi. Entonces me da miedo decir cosas muy insensatas. Además tenía preparadas unas cuantas cosas para decir que no se parecen mucho a los interrogantes que hace Fernando y casi me pide el cuerpo irme directamente a los interrogantes, con lo cual no sé muy bien qué hacer. Pues como dicen los ingleses, it's up to you, lo que tú quieras. En este momento. Entonces yo voy a hacer primero una visión un poco general de cosas que quería decir, me voy a suprimir bastantes y bien... Voy a contestar alguna cosilla, pero dejo alguna para seguir debatiendo luego, si os parece, ¿vale? Bueno, pues yo para comenzar a hablar de este tema tan complejo, relaciones entre sociedad, Estado, mercado, y también dar respuesta a esa pregunta que venía en el programa de las jornadas, ¿son posibles otras redes de seguridad? Me gustaría empezar mencionando una experiencia que estoy teniendo este año con mis alumnos en la universidad. Yo soy profesor de asignaturas de Economía Pública y doy una asignatura... Bueno, iba a decir que es muy bonita para mí. Para los alumnos tengo bastantes dudas, que se llama Economía del Estado de Bienestar, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos trabajando mucho este año es con un instrumento económico que son las funciones de bienestar social. Como cualquier función, pues tiene un componente matemático, estadístico, hablamos de propiedades, pero sobre todo, lo bonito de este asunto es que yo les digo, bueno, una función de bienestar social no es más que un criterio para medir cuándo una alternativa social produce mayor bienestar que otra. Y no penséis ahora en matemáticas, pensad en filosofía social. Estamos hablando de criterios, quiero que juguéis con juicios de valor, con teorías sociales, con teorías de la justicia distributiva, que las mezcléis con datos y lleguéis a conclusiones. Y vemos criterios muy diversos. Nos inspiramos en criterios libertarios de los derechos naturales, teorías muy filosóficas, libertarios empíricos, teorías muy económicas, utilitaristas, colectivistas, la teoría de la justicia social de Rawls, que establece como criterio fijarnos en el maximín, en maximizar la posición de los que están peor, en la teoría de capacidades de Sen, que mide el bienestar de una sociedad según vayan mejorando las capacidades de sus ciudadanos. Y la verdad es que es de las pocas cosas que en mi experiencia como docente he conseguido que los alumnos lleguen a un consenso. Todos, cada uno coge su rol en este asunto, ya sean colectivistas, utilitaristas, lo que sea, todos coinciden en las presentaciones que venimos haciendo en que el bienestar de nuestra sociedad está empeorando drásticamente, de manera acelerada, sea cual sea el criterio o el juicio de valor de partida. Especialmente, por cierto, los rawlsianos, los que piensan que la mejor manera de medir el bienestar de una sociedad es fijarnos en qué le pasa a los que están peor, ¿no? Y es verdad que el punto de partida para hablar de todas estas cuestiones, aunque sea un poco más general de lo que planteaba Fernando, es decir, bueno, ¿qué está pasando con nuestros niveles de bienestar? ¿Por qué se están deteriorando tan drásticamente, ¿no? Porque estamos en una situación muy crítica en muchos sentidos. Estamos viviendo
una crisis muy profunda que no solo es económica, aunque tiene un componente económico que todos conocemos, ¿no? Llevamos desde hace 5 años muchos ejercicios económicos con tasas negativas, hay sectores productivos que casi se han hundido por completo, hay indicadores de pobreza que nos están dando unas señales que hacía 30, 35, 40 años que no veíamos. Lo que está pasando en el mercado de trabajo no tiene parangón si nos comparamos no solo con cualquier otro país, sino con nuestra propia historia. Una situación muy crítica, ¿no? Y esto está produciendo pues un cambio importante en las expectativas de la gente, de las personas, de los ciudadanos, ¿no? Hay un grupo de economistas y de sociólogos que están hablando mucho últimamente de la felicidad, de la economía de la felicidad, ¿no? Se está poniendo muy de moda. Y entonces hay nuevos indicadores, nuevas técnicas, y toda esta nueva literatura, todos estos nuevos análisis, todos estos nuevos datos nos dicen que se están hundiendo las expectativas de los ciudadanos, ¿no? La gente se manifiesta mucho más infeliz que lo que era hace 10, 15, 20 años. Aunque es verdad que la gente muchas veces se estaba manifestando como infeliz incluso cuando crecíamos más, ¿no? Pero las expectativas, en cualquier caso, están disminuyendo, alimentadas también por problemas institucionales, corrupción, pero sobre todo a mí el hecho más distintivo de esta pérdida de bienestar, el que quiero destacar como hecho general, y ahora descenderé a estas preguntas, es cómo está creciendo la desigualdad en nuestra sociedad. Este es un hecho que parece muy básico contarlo, pero me gusta decir esta frase tan sencilla como la desigualdad está aumentando como no lo había hecho en los últimos 30 o 40 años en nuestro país. Y digo que me gusta decirlo porque yo creo que hay un estereotipo que ha calado fuerte en el imaginario social de que esta es una crisis tan profunda y tan dolorosa que nos está afectando a todos, a todas las capas sociales por igual. Pero cuando vamos a los datos de las encuestas directas, de los ingresos y las condiciones de vida de los hogares, eso no es así. Cuando vamos a los datos, lo que encontramos es que las rentas más bajas se están hundiendo desde hace 3 o 4 años. Sebastián lo sabe bien, la pobreza severa está creciendo como no lo había hecho desde hacía 30 o 40 años. Y sin embargo, las rentas más altas, las rentas de los más ricos, siguen creciendo. No como hace 5 o 6 años, pero son las que más crecen, y crecen. Con lo cual, esto, permitidme el coloquialismo de todos tenemos que apechugar, todos tenemos que arrimar el hombro. En términos de resultados sociales, en términos de desigualdad, esta crisis está siendo, yo diría, que devastadora, porque nos está llevando a unos niveles de desigualdad que son los más altos de toda la Unión Europea. Si quitamos, creo que era Bulgaria y Lituania, que son países muy específicos y muy diferentes del nuestro, España es el país más desigual, ¿no? Estamos perdiendo capacidad para corregir esas desigualdades. Algo está fallando en nuestro modelo. No sé si es la combinación de Estado, sociedad, mercado, pero algo está fallando. Los pactos, los acuerdos, la manera de organizarnos que tuvimos hace años producían unos resultados que no son los que ahora estamos viviendo. Si os acordáis, en los años 70 que vivimos una crisis muy intensa, no sabemos si esta será igual de intensa que aquella, pero muy intensa, ¿no? Con ese paro que pasó del 3 al 20 y tantos %. Sin embargo, en ese periodo conseguimos reducir la desigualdad. En los años 80 la desigualdad disminuyó mucho más, pero desde los años 90 prácticamente no hemos conseguido alterar la desigualdad. Por eso mi primera reflexión, antes de buscar esas combinaciones, es qué está pasando, qué tipo de modelo tenemos, qué está fallando, además del mercado, además de la sociedad, además del Estado, qué combinación de todo esto se está produciendo para generar estas tensiones sociales, estas desigualdades tan amplias, ¿no? Y hay una parte importante que lógicamente hay que atribuirla al Estado. Lo que pasó en el modelo expansivo anterior a la crisis para que no se reduciera la desigualdad fue que la capacidad redistributiva del Estado fue disminuyendo. Yo comentaba antes con Sebastián una frase coloquial que a mí me gusta mucho decir. Cuando se interpreta la crisis en España, si bien sabéis que hay un alegato común que es decir, bueno, la verdad es que una de las razones de la crisis es que nos acostumbramos a vivir por encima de nuestras posibilidades. En términos de protección social, en términos de redes de seguridad, el problema fue justo el contrario. Vivimos por debajo de nuestras posibilidades en cuanto a la posibilidad de crear un armazón de protección social básica, de redes sociales suficientes, ¿no? Es verdad que en el modelo expansivo anterior sí que hubo unas ciertas redes de seguridad informales que tenían que ver con el propio crecimiento económico, que hicieron que algunas rentas fueran creciendo, muy ligadas a determinadas actividades productivas, a la construcción. Pero ese modelo también hizo posible que se creciera con dosis muy altas de vulnerabilidad económica y vulnerabilidad social.
El corolario de todo esto fue que cuando estalla la crisis, ese efecto expansivo se derrumba drásticamente, y lo que antes era vulnerabilidad ahora es pobreza y ahora es exclusión social. Porque el problema de no haber definido esas redes fue que mucha gente cayó al vacío. Y no solo en términos de redes, me estoy refiriendo no solo en términos de redes de protección económica, en términos de redes sociales en sentido muy amplio. Lo que estamos viviendo en la crisis es que se están quebrando las redes sociales, las relaciones sociales. Mucha gente la está perdiendo. El problema no solo es perder el empleo, sino muchas otras cosas. Redes familiares. Otro de los problemas que estamos viviendo en la crisis es que el hogar no está amortiguando esas situaciones porque no puede, ¿no? Pero sobre todo, repito, había un problema de no haber armado suficientemente esa red de protección económica. Porque sí, tenemos muchos dispositivos de mínimos, pero son una maraña muy desigual y que no consigue reducir la pobreza. Y además es que está muy diferenciada territorialmente, ¿no? Por eso yo digo, mi primera preocupación a la hora de hablar de modelos, de relaciones, de instituciones, de sociedad, es ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible que nos haya venido encima este problema de desigualdad tan amplia? Claro, repito, si buceamos en el pasado, está claro que no hay un antes y un después de la crisis, hay un continuo. Para mí, lo digo muy sinceramente, es un mismo modelo. Un modelo que con crecimiento produce vulnerabilidad y un modelo que con crisis o recesión produce pobreza y exclusión social. Entonces, claro que tenemos que plantearnos muchas preguntas, ¿no? Y algunas que son relativamente fáciles, ¿no? Por ejemplo, el tener una renta alta, ¿es el crecimiento económico la red de seguridad más importante para los hogares? Pues no. Hay preguntas que son más o menos difíciles, pero podemos contestar. ¿Se podrían construir otras redes de protección? ¿Cómo financiarlas? Sí, podemos estudiarlo. Las preguntas complicadas son las que hacía Fernando, lógicamente, ¿no? ¿Qué combinación de sociedad, Estado, mercado nos ha llevado a esta situación? ¿Cuál sería la alternativa? Entonces, solo un minutillo, porque nos dijo Teresa que solo hablábamos 10 minutos, no quiero hablar más de 10 minutos, pero solo un minutillo o dos para referirme a algunas de estas preguntas, pero seguro que luego tenemos tiempo para revisarlas y discutirlas con detalle, ¿no? Entonces yo, de lo que decía Fernando, hay una cuestión que confieso que no tengo muy clara en nuestros análisis, que es esa demarcación tan clara entre sociedad, Estado y mercado. No sé si es por mi deformación académica o profesional. Para mí el Estado no es ajeno a la sociedad, ¿no? O por lo menos lo que les enseñamos a nuestros alumnos no es eso exactamente, ¿no? Yo creo que en las sociedades democráticas la iniciativa pública es la encargada de velar por el bien común, ¿no? En forma de actuaciones. Es verdad que no lo hace porque los sistemas democráticos funcionan mal, ¿no? Yo les explico a mis alumnos que el sector público no tiene objetivos. El sector público es un ente impersonal. El sector público somos nosotros. Somos nosotros. Lo que tienen que hacer los que toman las decisiones es agregar nuestras inquietudes, agregar nuestras preferencias y tomar decisiones sobre ello. Claro, es verdad que habiendo élites económicas, falta de transparencia y desigualdades, esas preferencias y actitudes individuales no se transforman en decisiones que velan por el bien común. Pero mi primer planteamiento es que el sector público es el resultado de decisiones y de responsabilidades individuales. Es verdad que hay espacios distintos para cada uno de estos tres ámbitos, ¿no? Pero es verdad también que hay intersticios, perdón por la palabra, comunes de complementariedad y de retroalimentación, pero que surgen, no lo olvidemos, de responsabilidades individuales, ¿no? Y luego, claro, hay muchas cuestiones, aparte de hablar de esta separación radical, que nos llevarían a muchos análisis muy económicos de lo que decía Fernando. Entonces yo no quiero agotar mucho la discusión, simplemente decir que algunas de estas cuestiones que se plantean ya han sido experimentadas y con desigual éxito, ¿no? Estas fórmulas de financiación pública, producción privada, que como bien decía Fernando, se han desarrollado en algunos servicios en el Reino Unido, lo que estamos viendo es que en muchos casos han sido ineficientes y en muchos casos también han generado serios problemas de inequidad. De hecho, esta misma semana presentamos un informe sobre evolución de las desigualdades en España, este mismo viernes, perdón por hacer publicidad de mi libro, como dirían algunos, ¿no? Pero un capítulo que han hecho algunos autores especialistas en medir la incidencia del gasto público nos dice que hay que tener cuidado, que hay algunos gastos públicos que están siendo cada vez menos redistributivos, precisamente porque han apostado por esta fórmula de financiación pública y gestión privada. Es lo que está pasando con las desigualdades que se están generando
en algunos centros escolares. Pero bueno, yo creo que esto merece, más que estos flashes acelerados, una reflexión más profunda, y yo no quiero agotar el tiempo, y seguro Sebastián va a decir cosas más sensatas que yo. A mí me va a tocar hablar cuando sepamos quién es el Papa y la vamos a liar, pero bueno, yo lo intentaré... Haces de camarlengo. Hago de vicecamarlengo. Bueno, voy a intentar lanzar flashes más para generar y provocar el debate que para afirmar grandes cosas, aunque algunas trataré de hacerlo también. Y entro un poco con lo que decía Luis. Es decir, yo creo que tenemos un problema de filosofía política de fondo, que es el mismo título de esta mesa: Estado, mercado y la sociedad. Es decir, lo que estamos viviendo es una estructura que es un entre la lógica del Estado, la lógica de lo social y la lógica del mercado. Y lo que nos ha venido pasando en los últimos 30 años es que esas demarcaciones que otrora fueran tan fijas, ahora son tremendamente porosas. Incluso podemos hablar que el mercado tiene signos de estatalidad en ciertas cosas, y ciertos tintes sociales son más institucionales que incluso una ley orgánica. Con lo cual, claro, es muy difícil afirmarlo. Fíjate, Fernando, en tu afirmación, cómo esto nos juega malas pasadas. Decías tú, el modelo este de gestión, verdaderamente la gestión privada del mercado es buena y sería la gestión social. No hay nada menos social que la gestión privada del mercado. Pero sin embargo confundimos lo social con el mercado en cuanto apretamos un poco la argumentación. En cuanto la apretamos, estamos hablando de la sociedad como mercado. Y la sociedad no es el mercado, es un entre mucho más complejo. Entonces, que yo creo que es la lógica que trata Benedicto XVI de plantear en Caritas in Veritate. Es decir, lo que estamos viviendo es una globalidad de un entre, la lógica de la gratuidad, la lógica del intercambio, la lógica del derecho. Estado, mercado y sociedad civil. El segundo elemento, claro, según el análisis que hagamos, porque todo es según el análisis que hagamos. Si yo hago un análisis de la realidad social como una inseguridad simplemente azarosa, yo las redes de seguridad que planteo son azarosas, y esa sí puede llevarla al mercado. El modelo que plantea, por ejemplo, Dworkin, que es un filósofo americano, es plantear una especie como de compañía de seguros. Es decir, que lo que asegura es la eventualidad en la vida de una persona. Pero es que partimos que la vulnerabilidad, como decía Luis, es sistémica y estructural. Es decir, no es una vulnerabilidad por ser mayor, por ser joven, por ser inmigrante. Eso es lo que hace acusar más la vulnerabilidad. Es una vulnerabilidad del mismo sistema, una vulnerabilidad estructural. Con lo cual, lo que estamos produciendo con esta reflexión de los últimos años, ante el fracaso del estado de bienestar, la crisis fiscal del estado de bienestar, que llevamos hablando desde los años 80 de la crisis fiscal, con lo cual ya es una crisis tan larga que ya no es crisis, digo que será problema fiscal, pero no es que estamos individualizando la responsabilidad de las personas en su sitio en el bienestar. El mensaje de responsabilidad individual de las personas en su vida en el ámbito de la pobreza y de la exclusión está adquiriendo tintes muy importantes, muy importantes. Sin embargo, estamos ante un ámbito que es mucho más sistémico de lo que podemos plantear. Evidentemente que hay responsabilidad individual en lo que a cada uno le ocurre, evidentemente que hay responsabilidad individual, pero en una estructura que es vulnerable sistémicamente hablando. Fijaros que esto, a nivel de la crisis que tanto hablamos, la crisis moral no es solo una crisis moral de persona y de individuo, sino que es una crisis de cultura moral, de institucionalización de la moral, de moral objetiva en términos más hegelianos, ¿no? de Sittlichkeit, de lo que nos ocurre. Bueno. El tercer elemento es, claro, si partimos de la base que lo que nos planteamos es un modelo que es estructuralmente vulnerable, las redes de protección tendrán que ser estructuralmente seguras, es decir, universales, protectoras e institucionalizadas.
y no al albur del mercado, porque otro elemento que está sucediendo con las políticas de bienestar y la gestión privada de las políticas de bienestar es que el mercado entra hasta donde las políticas dan lucro. Si no, ya llegará el Estado, y si no llega, que llegue Cáritas. Con lo cual, lo que estamos es planteando un nivel de injusticia muy estructural con respecto a la provisión de unos determinados servicios, que los hay que generan bienestar y otros que no. Esto se ha visto relativamente claro en España con el tema de la ley de dependencia. Los primeros años de la ley de dependencia había tortas por entrar en la ley de dependencia. Ahora mismo, como están bajando los pagos de la dependencia, ya empieza a haber empresas que la dependencia no es su nicho de mercado. ¿Y quién se está ocupando de eso? Empieza a haber pueblos en Castilla y León, hoy he estado con la consejera de Castilla y León, que no llega a la empresa privada porque no rinde. Y sin embargo los abuelos están igual de solos que en Madrid. Pero en Madrid, como junto a muchos abuelos, pues ahí sí me rinde. Bueno, pues el abuelo de Madrid, como antesala del cielo, pues está más protegido que el de Valencia de Don Juan, ¿no? Por decir el pueblo de mi suegro. Claro, con lo cual, yo creo que lo esencial de las nuevas redes es partir de la base que tendrán que ser redes complementarias de apoyo social y solidez cívica, pero no sustitutiva de las redes públicas de protección social. Yo creo que esto es básico. Hay una cita del Papa Emérito en el mensaje de la paz que me parece muy contundente, creo que es de los mejores mensajes que ha escrito Benedicto XVI. Dice: el que trabaja por la paz debe tener presente que en sectores cada vez mayores de la opinión pública la ideología del liberalismo radical y de la tecnocracia insinúan la convicción de que el crecimiento económico se ha de conseguir incluso a costa de erosionar la función social del Estado y de las redes de solidaridad de la sociedad civil, así como de los derechos y deberes sociales. Estos derechos y deberes, es decir, los sociales, han de ser considerados fundamentales para la plena realización de otros, empezando por los civiles y políticos. Fijaros que esta frase, si no digo que es de Benedicto XVI, suena más a una socialdemocracia que a lo que puede ser la doctrina social de la Iglesia en estado puro. Es decir, lo que viene a decir el Papa es: las condiciones, sin un mínimo de condiciones sociales y de equidad, no podemos hablar de derechos civiles y políticos. Es decir, la igualdad tenemos que ponerlo al mismo nivel que la libertad civil y la libertad política. No es, como dice el neoliberalismo, como somos libres políticamente, como somos libres civilmente, ya tenemos las condiciones para ser iguales socialmente. No. Con niveles de desigualdad con los que planteaba Luis, es imposible hablar de libertad. Claro, y esto es muy gordo, porque si no hablamos de libertad, la doctrina social de la Iglesia se nos rompe por todos lados, porque entramos en un determinismo distinto al que planteaba el colectivismo, pero no deja de ser una causa de colectivismo. Desde ahí yo creo que es importante que estas nuevas redes, que creo que son posibles, no sustitutivas, primero, no se planteen solo, sean redes verdaderamente de soporte social y no se planteen solo como nuevos modos de provisión social, ¿no? Si yo creo que la privatización del bienestar por la privatización del bienestar es injusta y poco eficiente. Y esto yo creo que la literatura comparada lo pone. Digo injusta, digo la privatización por la privatización. Hay determinados recursos que seguramente la provisión privada es más eficaz y eficiente. Pero la globalidad, es decir, cuando hablamos, por ejemplo, en sanidad, que es mucho más eficiente la sanidad privada, comparemos el sistema sanitario español con el americano, a ver cuál es más barato y más eficiente. Es lo único que nos ganan en investigación. ¿Por qué? Porque la empresa privada sí invierte y los grandes laboratorios invierten en investigación. Y en ese sí, ahí nos ganan por goleada. Pero en otros elementos, si están... Hay una pregunta que es curiosa, es decir, ¿por qué todo el mundo quiere contratar a los médicos españoles en sistemas privatizados de sanidad? Bueno, pues porque hay una formación, porque hay un planteamiento, y estoy convencido, no, los números dicen, la sanidad española puede ser difícil que la paguemos ahora, no lo dudo, pero es barata comparada con otros sistemas de sanidad
privada. Es decir, lo que le cuesta a un americano renta per cápita en sanidad es mucho más a lo que le cuesta un español renta per cápita en sanidad, y tenemos todos los indicadores sanitarios son mejores que los de Estados Unidos, por ejemplo, longevidad, en calidad de vida, en capacidad de acceso y universalidad, etcétera, etcétera. Desde ahí yo creo que hay un leitmotiv que se dice mucho últimamente de hacer más con menos, que tiene una falacia importante. Tiene un elemento bueno, que es meter elementos correctivos en la eficiencia, pero también tiene un elemento preocupante. Porque fijaros que al final, cuando se reclama la presencia de la sociedad civil, y esto lo digo más provocativamente que convencido, en definitiva estamos hablando de la mercantilización de la sociedad civil. Si en algunos momentos el problema ha sido la colonización estatal de la sociedad civil, yo creo que hoy el problema es mucho mayor de mercantilización de la sociedad civil, mucho mayor. El problema de la estatalización, no digo que no haya elementos de influjo importante en la sociedad civil por parte del Estado, especialmente en aspectos culturales o de moral, pero en términos generales es mucho más preocupante, a mi entender, la mercantilización de la sociedad civil que la estatalización hoy por hoy. En segundo elemento, redes de soporte social, no solo de provisión. Después yo creo que tendrían que ser redes que sepan relanzar las redes naturales y no sustituirlas por entramados burocráticos. Yo creo que aquí sí que ha habido un déficit muy grande del estado de bienestar español. Es decir, las políticas de familia han sido muy escasas, las políticas familiares. Y siguen siendo, han sido y siguen siendo. Con lo cual, el principal colchón, que es el familiar ante eventualidades de la vida, es un colchón que está muy erosionado en estos momentos. Ya hay papa, escola. Bueno, han suprimido su cuenta de Twitter. Es un indicador. Dicen que es escola, pero no están confirmados. No está confirmado. Bueno, pero ¿quién lo dice? Las redes. ¿Qué han suprimido? Pero todavía no hay anuncio oficial. No. Cuando salga ya nos conectarán en directo. De momento seguimos, Seba. Bueno, estaba por las redes naturales. Sí. Bueno, yo sí que creo que ha habido ahí una sustitución de ciertas funciones, y ahí el principio de subsidiariedad, que podrían ser relanzadas mucho más en la familia que en otros contextos, ¿no? La ley de dependencia puede ser un factor, pero la ley de dependencia se pensó mucho más como de prestación de servicios profesionales más que como apoyo a la familia. Al final, la ley de dependencia está volviendo a hacer eso, porque las personas o las familias prefieren quedarse con los 500 euros y atender al abuelo ahora que están en paro que sean un servicio. Bueno, pues la misma dinámica está, pero claro, no estaba pensada para eso, no estaba pensada para eso, ¿no? Por ejemplo, las políticas de vivienda son básicas, es decir, una familia sin vivienda no es una familia. Y estamos encontrándonos con familias que viven hacinadas, viven en el mismo piso 4 y 5 familias. Bueno, no hay intimidad, no hay privacidad, bueno, pues no hay vida familiar, ¿no? Pero las políticas de vivienda han sido políticas solo de política de venta de vivienda, de propiedad de vivienda, de mercado de vivienda, con lo cual todas las políticas periféricas a la familia, ya no solo las directas, sino también las indirectas, se han cuidado poco, que podían haber sido con menos esfuerzo redes muy protectoras. Y en tercer lugar, yo sí que creo que hay un campo abierto a lo que se llaman los boquetes que siempre tienen todas las mallas de protección. Siempre hay agujeros a las mallas de protección. Cuando yo pongo el ejemplo más típico es los inmigrantes indocumentados no entran en ninguna ayuda porque no existen. Es decir, no entran en ninguna ayuda pública. Sin embargo, las redes informales, es decir, las redes de la sociedad, sí que están acogiendo a esas personas inmigrantes con esa capacidad protectora a todos los niveles, ¿no? Desde ahí yo sí que creo que lo que la sociedad está haciendo es lo que algunos autores llaman el privado público o el público privado, ¿no? O el social público, es decir, ya tenemos que estar lejos de aquello que decía Hegel, que la sociedad civil es el reino del egoísmo y el Estado el reino de la filantropía. Tenemos bastantes razones para ver el egoísmo del Estado, tenemos bastantes razones para ver
la gratuidad de la sociedad civil. La cuestión es que la gratuidad de la sociedad civil es inexistente sin el Estado, el mercado se desboca sin el Estado, el mercado, si no tiene en cuenta la sociedad, se acaba minando su misma relación de ser, y la posibilidad no es y, sino es cómo equilibramos ese entre estos tres escenarios sociales, desde hay una protección social básica que pertenece a la misma esencia del bien común que tiene que cuidar el Estado y que tienen que ser, a mi entender, de provisión pública y de institucionalización pública. Hay otras redes de seguridad que tienen que ser de aseguramiento público, pero pueden ser de gestión privada. Puede haber otros elementos que tengan que ser simplemente de mercado puro y duro, y tiene que haber otros elementos de privado social, es decir, de redes que la sociedad civil pone a beneficio de la sociedad, partiendo de esas redes naturales que son la familia y lo que pueden ser el entramado primario. Bueno, muchas gracias a los dos. Yo creo que, claro, es que hemos abierto tantos capítulos que esto no es un motivo, este tema no es una cuestión de una mesa redonda. Yo creo que a los responsables de la Fundación Pablo VI, después de estas intervenciones, se les lanza una provocación, porque esto es objeto de un seminario y, desgraciadamente, en España, en los términos en los que nuestros dos ponentes han hablado, se reflexiona poco sobre estas cosas, que yo creo que es esencial, porque hay demasiado priorismo ideológico en la defensa de una cierta concepción del Estado, de una cierta concepción del mercado, sin que estos principios de realidad que han salido aquí se pongan en juego, porque es un elemento claro que nos ha dicho Luis. Hay una desigualdad creciente, hay una insuficiencia del Estado para atender lo que está sucediendo. Hay, de hecho, decía Sebastián, una sociedad que está respondiendo, rompiendo las definiciones a lo mejor tradicionales en las que estamos pensando, las categorías en las que estamos pensando lo que está sucediendo son categorías viejas, y hay que empezar a atender a la realidad, porque tenemos ya, lo acaba de decir Sebastián, tenemos en realidad en marcha ya una sociedad civil que está desbordando un mercado que no atiende determinadas cosas y que está dando respuesta en una concepción en la que lo privado y lo público está siendo redefinido. O sea, yo creo que aquí es que se ha abierto, yo por eso creo que eso podría ser objeto de mucho más trabajo, porque es un tema en el que habitualmente no se piensa. Pero yo por seguir al menos esbozando la cuestión, con las dos afirmaciones que habéis hecho, el mercado es insuficiente porque generalmente funciona por interés, por razón puramente comercial, y hemos visto, o sea, vamos a la realidad, vamos a lo que está sucediendo. Tenemos dos factores: uno, una sociedad, o sea, más desigual; dos, un Estado que no está dando respuesta, un mercado que cuando entran en servicios sociales, que es de lo que estamos hablando, no responde, y una sociedad que está construyendo. Bien, de lo que está sucediendo ya, de hecho, ¿no?, que es la descripción que hacía Sebastián ahora, ¿qué pistas tenemos para construir algo diferente? ¿No? Es decir, con lo que tenemos delante, no teoricemos, con lo que tenemos delante, ¿de dónde podemos tirar? ¿No? Porque es cierto, y ahora Sebastián lo estaba contando, que hay una energía social que está en marcha, hay una energía social que está respondiendo, ¿no? ¿Cuáles serían las políticas más convenientes para que esa energía social se canalizara? Porque lo que está claro es que los modelos viejos no sirven, lo habéis dicho los dos. Los modelos viejos, tanto de política como de análisis, no sirven. Bueno, partamos del principio de realidad, ¿no? Con la situación en la que estamos, ¿de dónde tenemos una energía social que podamos canalizar y cuáles serían las políticas convenientes para eso? ¿No? Podemos hacer quizá una primera pregunta sobre esa cuestión y después abrir, si el nuevo Papa nos da todavía unos minutos. Yo diría, a ver, lo que yo he dicho ha sido una defensa, o he tratado que sea una defensa de lo público, ¿no? Perfecto. Una defensa de lo público, que no significa que creo que haya que recortar mucho de lo público.
En política social lo veo claro, es decir, hay competencias muchas veces cruzadas, actuaciones que hacen dos entidades, hay parlamentos... Perdona que te interrumpa. Cuando tú dices defensa de lo público, estamos diciendo... De la función pública, ¿sí? De la administración pública. Vamos, claro, es que antes has usado lo público también de otra sí, manera. Sí. De la gestión pública de los servicios para el bien común. Para el bien común. Que eso no significa que lo que exista en estos momentos sea lo más eficaz ni lo más eficiente. Y que además no puede ser lo único. Además no puede ser lo único. Yo creo que lo que no valen en este campo de los servicios pro bienestar social, o de servicios sociales, o de bien común, es los dilemas de suma cero. Es decir, cuando el planteamiento es, si hay más Estado no cabe la sociedad civil, o si hay más sociedad civil no cabe el Estado, creo que nos estamos equivocando en algo. La cuestión es cómo equilibrar esas presencias, cómo complementar esas presencias y cómo jugar cada actor social el papel que le corresponde. Por ejemplo, la sociedad civil nunca podrá tener recursos de carácter universal. La sociedad civil de por sí siempre va a tener recursos de carácter parcial, a veces por opción y otras por capacidad. La sociedad civil no tiene capacidad de positivizar el derecho, tiene capacidad de influir en la positivización del derecho, pero no tiene capacidad de generar derechos subjetivos, que tienen que ser generados desde el ámbito institucionalizado. Y mal lo haríamos si fuera la sociedad civil directamente quien lo conformara. La sociedad civil no tiene una capacidad redistributiva al nivel que puedan tener los Estados. Es decir, yo creo, por ejemplo, Luis sabe más que yo de esto, las políticas fiscales no son políticas redistributivas en este momento, y cada vez menos. Cuando hablamos de las medidas fiscales no están cayendo en las rentas más altas, por ejemplo. Es decir, la progresividad va cada vez en regresividad, digamos, van para atrás. Se sube el IVA, se sube el IRPF, que son la fiscalidad que a todos nos corresponde. Las políticas fiscales, por ejemplo, de deducción, y tú lo has dicho. Es curioso cómo en España la ley de mecenazgo es absolutamente insuficiente, es la menos capaz de la que hay en la Unión Europea, de los países más desarrollados. Con lo cual, hoy donar en España grava mucho más que donar en Francia, que no de los que lo tienen más alto. Con lo cual, ahí también potenciaría a la sociedad civil. Otro elemento que habría que plantearse en estas nuevas redes sería generar red de redes. Es decir, yo creo que la sociedad civil en España es una sociedad civil muy de marca y poco de generar entramados societarios, de generar esa red de redes donde lo importante es la persona, no el apellido, sino qué persona es, ¿no? Y yo creo que eso es bastante importante.